¿Qué es aquello que un tirano cree poder quitarte, pero ni con todas las leyes de su bolsillo ni con los jueces de su circo puede arrancarte del alma? Si pensaste en la libertad, estás a medio camino, pero si dijiste identidad, estás a punto de descubrir el tesoro oculto tras la locura del régimen. Hoy el capitán del barco rojo, Nicolás Maduro, intenta hacer lo imposible, quitarle la nacionalidad a quien piensa distinto, mientras la ONU lo observa con la lupa del derecho internacional y el dedo listo para decirle: «Alto, capitán, estás cruzando las aguas prohibidas». Bienvenidos, marineros del pensamiento crítico, a Goz en tu mente, en el sarcasmo de la noticia. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. El dictador del Caribe, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo, ese tribunal que más parece sucursal del PSV que Poder Judicial, la autorización constitucional para quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López. ¿La excusa? Que el exiliado pidió una intervención extranjera. ¿La realidad? Que el régimen se siente más acorralado que un gato en cubierta durante tormenta. La ONU, como buen observador internacional, lanzó su advertencia. Privar arbitrariamente de la nacionalidad a una persona viola los derechos humanos fundamentales. Pero ya sabemos, estimado espectador, que cuando un poder se corrompe, ni las leyes universales logran detener la soberbia de los que se creen dioses con uniforme. Maduro citó el artículo 130 de la Constitución, ese mismo libro que dobla, rompe o cita cuando le conviene, diciendo que los venezolanos deben honrar y defender la patria. Pero se le olvidó leer el artículo 35, que prohíbe quitarle la nacionalidad a quien nació en suelo venezolano. Como diría Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y parece que el capitán Maduro perdió la brújula hace años. Si analizamos las pistas, vemos un patrón claro. Primero, despojan de voz, luego de voto, y ahora quieren despojar de identidad. Porque cuando un régimen teme al pensamiento, no combate ideas, las borra del registro civil. La pregunta es, ¿de verdad un presidente puede decidir quién merece ser venezolano y quién no? Yo creo que es correcto el despliegue que está haciendo los Estados Unidos. Yo creo que es correcto y necesario que se puedan identificar objetivos dentro de Venezuela que son parte esencial de esa estructura criminal que trafica, que se mantiene con el contrabando, que destruye nuestro ecosistema, que trafica con el oro, con el petróleo y que es la principal razón por la cual hoy el país está totalmente destruido. Yo en lo personal creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional. Pero entonces vería... Vendepatria, que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y la Constitución. Hacer semejante cosa de despojar de la nacionalidad a un venezolano, y además lo dice expresamente la Constitución que invocan para el despojo, dice en el artículo 35 que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad y no tiene ninguna excepción. No hay ninguna condición ni nada que permita una interpretación en contrario. Hacer referencia a ese artículo que dijiste de la obligación de los venezolanos de hacer respetar el territorio, la patria, todo eso. Eso es una declaración de principios que nada tiene que ver con lo que estamos analizando, porque se pretende volver un tipo penal esa disposición constitucional de la que estamos hablando. ¿Qué se entiende por venezolano por nacimiento? Venezolano por nacimiento son los nacidos en Venezuela y los nacidos de padre o madre venezolano por nacimiento. Esos son venezolanos por nacimiento. Muy bien, ese es el caso. Comunicado. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de acuerdo con la decisión del gobierno revolucionario liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, así como del deber de todo venezolano y venezolana de honrar la patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial,
consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, solicita al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la nacionalidad venezolana al ciudadano John Goycochea. Esta acción se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela. Perseguir y exterminar funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del poder popular. Las autoridades competentes, Cancillería y SAIME, procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano. El Estado venezolano, inspirado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la paz del pueblo venezolano y la dignidad de la patria frente a toda forma de entrega, traición o complicidad con potencias extranjeras. En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 31 de octubre de 2025. Vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ni los piratas del Caribe hacían eso. Marco Aurelio decía, la injusticia es una forma de impiedad. Y si quitarle su nacionalidad a un ciudadano por pensar distinto no es impiedad, entonces la palabra perdió su significado en Miraflores. Pero no olvidemos, camaradas del sarcasmo, que los imperios de papel siempre se deshacen con la tinta de la verdad. Volvamos al acertijo del inicio. ¿Qué es aquello que un tirano cree poder quitarte pero no puede? La nacionalidad puede estar en un papel, pero la identidad venezolana vive en el alma, en el acento, en el coraje y en esa rabia que se convierte en resistencia. Así que aunque Maduro borre pasaportes, no puede borrar la sangre que corre por las venas de un pueblo que no se rinde. Ahora dime tú, detective del pensamiento, ¿crees que los jefes del cartel de los soles pueden quitarle la nacionalidad al pueblo como si repartieran medallas en un desfile? Déjamelo en los comentarios, que aquí no hay censura ni mordaza. Consejo detectivesco de cierre. Cuando el poder intente redefinir quién eres, recuerda que la verdad no necesita papeles, solo memoria. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo, la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica, ni con decreto Maduro me quitas lo venezolano. Con gozo en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo sarcasmo noticioso. Vamos con la noticia. Los jefes del cartel de los soles pueden quitar ciudadanías al pueblo venezolano porque sí. Mientras Maduro pida quitar nacionalidad a quien se sume a una invasión extranjera en Venezuela. La ONU advierte a Maduro retractarse de quitar nacionalidad venezolana a opositores exiliados. El dictador Nicolás Maduro acusó a López de estar pidiendo que el ejército gringo, estadounidense, se meta en Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe cerca de la nación petrolera, región donde se prevé que llegue en los próximos días el portaaviones más moderno e importante del país norteamericano. En un acto transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario explicó que el objetivo de su solicitud es que el Supremo autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución, a quien se preste a una invasión. El dictador dijo basar su solicitud en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, así como de resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad, y solo la concedida por naturalización podrá ser revocada mediante sentencia judicial. Según informó el fin de semana la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el mandatario presentó el pasado viernes un recurso ante el TSJ para retirar la nacionalidad a López, al acusarlo de pedir una invasión militar
además de hacer promoción permanente del bloqueo económico y un llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros. Además, Rodríguez anunció que se procedería de inmediato a la anulación del pasaporte del opositor, exiliado en Madrid desde 2020. En respuesta, López dijo: Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad. El opositor, quien indicó que él sería el primer ciudadano nacido en Venezuela al que se le aplicaría este tipo de medida, dijo a EFE que el líder chavista está arrinconado y quiere poner un dique de amenaza a quienes apoyan la libertad en su país. Por su parte, el partido de López, Voluntad Popular, consideró que la intención del gobierno copia los patronos represivos de las dictaduras de Cuba y de Nicaragua. La solicitud de Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la presión de Estados Unidos. López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro. F. Por el lado de la ONU, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, ACNUD, vigila de cerca la amenaza del presidente Nicolás Maduro de Venezuela de quitar su nacionalidad, lo cual va en contra del derecho internacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos siguiendo de cerca los reportes sobre posibles medidas para revocar la nacionalidad venezolana de opositores políticos en el exilio, dijo a Proceso Marta Hurtado, portavoz de ACNUD. Explicó que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y nadie debe ser privado de ella de manera arbitraria. De igual forma, agregó Hurtado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es Estado parte, establece en su artículo 24 el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad, y en el artículo 12 garantiza el derecho de toda persona a entrar en su propio país. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado este último como un derecho intrínsecamente vinculado al derecho a la nacionalidad, recalcó Hurtado. Según el derecho internacional de los derechos humanos, un Estado no puede impedir arbitrariamente que una persona regrese a su país mediante la revocación de su nacionalidad. Para hacerlo tendría que demostrar que dicha medida es razonable. Además señaló que son escasas, si es que existen, las circunstancias en las que privar a alguien del derecho a entrar a su país podría considerarse razonable. El pacto también prohíbe la discriminación y las represalias basadas en opiniones políticas. Artículos 2 y 26, agregó. Instamos a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a abstenerse de adoptar medidas que puedan privar arbitrariamente a las personas de su nacionalidad o restringir sus derechos civiles y políticos, urgió ACNUD. Llamamos a todos los actores a entablar un diálogo y a defender el Estado de ley y los principios democráticos, remató Hurtado en declaraciones a este semanario. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.